Buenas noches. Okay. Ahora están conmigo. Bendiciones. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Y una de las cosas que quisiéramos hacer en esta noche es poder abordar una enseñanza que muchos de ustedes han oído, quizás en una frase, quizás en un mensaje, en un sermón. Quizás usted mismo dice que así lo cree. Y sin embargo, es posible que creyéndolo no lo entienda. O es posible incluso que la falta de entendimiento de este tema haya impedido que yo incluso sea salvo. De manera que este es un tema importante. Algunos lo podrían entender más que otros porque la primera vez que yo me expongo a una enseñanza, no necesariamente yo la entiendo completamente, pero en la medida en que yo me expongo otra vez y otra vez, pues yo pudiera ir ganando mejor conocimiento. Y esta enseñanza es una de las 5 solas de la Reforma o de enseñanza que transformaron el mundo. Nosotros vivimos en un mundo, el mundo de hoy, y vemos una serie de cosas que ocurren en lo que hoy llamamos la iglesia protestante y asumimos que como la iglesia es hoy, es como la iglesia siempre ha sido. Y la realidad es que no fue así. Hace 500 años las cosas que ustedes van a escuchar en esta noche no se escuchaban, no se enseñaban, no se podían enseñar, era de hecho una herejía, era algo castigable por la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, si una enseñanza como esta se hubiese dado. Sin embargo, usted la oye hoy, sin conocer esa parte de la historia, piensa que todo el mundo ha escuchado acerca de esta enseñanza todo el tiempo. Y básicamente la enseñanza puede ser resumida en una sola frase, y es que la salvación es solo por fe solamente. Hasta la época de Martín Lutero, hace 500 años, de hecho en un par de años, en año y medio, nosotros vamos a celebrar el 500 aniversario de esa reforma, en el año 2017. Hasta ese momento, 1517, cuando Martín Lutero aparece en la historia, básicamente Roma entendía, la iglesia de Roma, lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana, que la salvación en esencia se producía a través de la iglesia. De manera que la iglesia, si tú estabas fuera de la iglesia católica, tú no eras salvo. Y eso es algo que ellos mantuvieron hasta hace poco y por eso en un momento dado tuvieron que llamarnos hermanos separados porque hasta ese momento ni siquiera nos consideraban hermanos. No hace tanto de eso, hace quizá 40 años que ellos pensaban así. Y de ahí en adelante comenzaron a considerarnos hermanos separados, pero hasta ese momento no éramos ni siquiera salvos porque creíamos estas cosas. Entonces la Iglesia Católica Romana entendía que la salvación se daba si tú estabas dentro de ella, que se daba por obras, cosas que yo tenía que hacer, que los sacramentos, como es el bautismo, la comunión, la confirmación, una serie de cosas que ellos llaman sacramentos, son 7 sacramentos que ellos tienen. El mismo sacerdocio es considerado un sacramento, el matrimonio es considerado un sacramento, pero estos sacramentos eran vitales para mi salvación y representaban una parte importante en la salvación. Martín Lutero, rápidamente le voy a hacer un resumen, fue un monje católico que no podía encontrar paz para su alma. Él se sentía acosado o acusado, ambas cosas, acosado y acusado, por su pecado. Él entendía que él no podía sentirse limpio de pecado en ningún momento. Entonces iba donde un sacerdote, como se acostumbraba y se acostumbra hoy todavía, se confesaba, pedía perdón por sus pecados. A veces se confesaba por 2 y 3 horas continuas con un sacerdote confesándole pecado. Y cuando él se paraba del confesionario, se devolvía y decía, Padre, se me quedó un pecado. Y se devolvía otra vez a confesar y él no podía encontrar paz para su alma. La historia de Martín comienza un día que él viene de regreso a su ciudad y montando a caballo hay un rayo que le cae cerca de donde él venía, lo tumba del caballo y él grita en su desesperación y su inseguridad y dice, Santa Ana, me convertiré en monje. Y entonces poco tiempo después él entra al monasterio. Y él pensó que ahí dentro del monasterio iba a encontrar la paz que él no había podido encontrar, porque él iba a estar alejado del mundo. Él iba a estar ahí tranquilo, no iba a estar expuesto a tentaciones. Pero para su sorpresa, cuando él entra al monasterio,
Martín Lutero sigue siendo asediado por su pecado. Ahí adentro, donde él no está experimentando ningún tipo de tentación, él se sigue sintiendo pesado y perseguido por su pecado, porque él no sabía algo que muchos no saben, y es que mi problema no es el mundo que está allá afuera, mi problema es el corazón que está aquí adentro. Eso es donde comienza. El mundo que está allá afuera lo que hace es que dispara el pecado que está en mi corazón, pero mi problema es mi corazón, tu problema es tu corazón. Y Martín Lutero comienza a descubrir eso. Finalmente, Martín Lutero entiende cómo es que la salvación se da. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero cuando él la entiende, esto es lo que él escribe. Dice, finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. ¿Qué es lo que Martín Lutero estaba tratando de transmitir en esa frase? Es que cuando él finalmente encontró cómo es que uno es salvo, cuando él finalmente entendió que la salvación no es algo que yo me gano haciendo cosas, haciendo oración, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, aunque yo tengo que hacer todo eso, pero yo hago todo eso no para salvarme, porque yo no puedo hacer obras suficientemente buenas para salvarme. Cuando él entendió que realmente lo que él necesitaba era depositar su confianza completa, absoluta, en un Dios salvador, y que ese Dios le regalaba entonces como un don la salvación, él finalmente descansó. Ya él no tendría que confesarse 2 y 3 horas diarias con un sacerdote. Ya él no tendría que, como hizo a veces, que durmió afuera en la noche, casi desnudo, tratando de mortificar su cuerpo a ver si ganaba salvación. Y Martín Lutero encontró eso cuando él estudió pasajes como este, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nota que no dice el justo por las obras vivirá, por la fe. Cuando el texto dice aquí que en el Evangelio la justicia de Dios, esa palabra traducida ahí como justicia, en el lenguaje original en que esto se escribió, habla de una rectitud moral. La rectitud moral, la santidad de Dios, para yo entrar al reino de los cielos. Está revelada en el Evangelio. De eso hablaré un poco más adelante. Y esa salvación yo la adquiero por fe. Para yo entrar al reino de los cielos, yo necesito tener santidad absoluta, 100%, sin haber pecado nunca. Levanta la mano quien nunca ha pecado. Si eso es así, entonces parecería que ninguno de nosotros puede entrar al reino de los cielos. Bueno, la realidad es que es así. Ninguno de nosotros puede entrar al reino de los cielos a menos que algo ocurra. Y eso que tiene que ocurrir es que Cristo, que sí tiene santidad absoluta, me dé su santidad y que esa santidad de Cristo me pueda vestir a mí, y que entonces cuando yo me presente frente al Padre, el Padre cuente la santidad de Cristo como si fuera mía. Pero la única manera de ganar eso es por medio de la fe, del depósito de mi confianza en el Señor Jesús como Salvador. Y entonces yo quiero comenzar a ver algunos de los pasajes bíblicos. Efesios 2, 8 y 9 dice, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este texto nos ayuda a nosotros a entender la importancia, o esta cita más bien, nos ayuda a entender la importancia de este tema. Alguien de nombre Oswald Sanders escribió lo siguiente, o Oswald Chambers escribió lo siguiente: una vez que la conciencia comienza a ser despertada, es despertada cada vez más, en un momento le explico, hasta que produce la convicción terrible de que soy responsable ante Dios por quebrantar su ley. Yo sé que Dios nos puede perdonar y sigue siendo Dios. Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior al de Él. No hay nada en mi espíritu que me pueda liberar del pecado. No tengo poder, estoy vencido al pecado.
La convicción de pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Hasta que llegue allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que no nace de nuevo. Somos convencidos de pecado para poder nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado. Si Dios nos diera convicción de pecado separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Bueno, eso parece una cita muy larga, pero déjame simplificarte la cita. Lo que Dios está diciendo es que nosotros tenemos una conciencia que está adormecida y pecamos y no nos damos cuenta que estamos pecando. Nosotros mentimos y en el momento no nos damos cuenta que mentimos, no sentimos nada por haber mentido. Entonces él dice que cuando Dios nos da salvación, nosotros por primera vez adquirimos una conciencia que comienza a ser sensible al pecado y entonces ahora cuando miento me siento mal porque mentí. Y lo que este autor está diciendo es que si Dios permitiera que ese sentirme mal ocurriera en un momento cuando yo no tengo salvación, yo me sentiría horriblemente mal todos los días, como se sintió Martín Lutero, porque me siento mal y no sé qué hacer con eso. No sé qué hacer con ese sentimiento de acusación. Pecaste, lo hiciste mal, viste esto, viste aquello, hablaste mal. Pero Martín está diciendo, gracias a Dios, que cuando yo adquiero conciencia y entiendo la gravedad de mi pecado, es al mismo tiempo cuando Dios me ha dado un Salvador en quien yo puedo ir o a quien yo puedo ir a encontrar el perdón de esa acusación que yo estoy sintiendo y que ese es el momento cuando nosotros nacemos de nuevo. Eso es en esencia lo que él está diciendo y eso fue lo que Martín Lutero vivió. Entonces, para Martín Lutero, la salvación por fe, que es lo que estamos viendo hoy, sola fide, esa salvación por fe, él lo decía de esta manera, es el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o se derrumba. En otras palabras, si tú le quitas esta frase, ese concepto, esa idea a la iglesia protestante, a nosotros la IBI, esta iglesia, sin esa idea de la salvación por fe, se derrumba. ¿Por qué? Porque nadie podría llegar al reino de los cielos sin esta enseñanza. Y si nadie puede llegar al reino de los cielos, eso implicaría que todo el mundo se queda sin salvación. Y si nos quedamos sin salvación, no tenemos iglesia. La iglesia es compuesta de individuos que son salvos. Y la única manera de ser salvos es si yo puedo tener salvación a través de la fe. Una fe que vamos a explicar un poco más adelante, pero vaya registrando, es la confianza absoluta depositada en Cristo para el perdón de mis pecados, sin ninguna otra cosa atada a esa condición como las obras. Entonces este reformador del pasado, de la época de la Reforma, pero en el país de Holanda, Wilmus Brakel, decía, la justificación es el alma del cristianismo y la fuente de todo verdadero consuelo y santificación. El que se equivoca en esta doctrina se equivoca para su destrucción eterna. En otras palabras, si yo me equivoco en este principio de la enseñanza de la doctrina, yo me voy al infierno. Porque no hay otra forma de no irme al infierno que no sea siendo salvo por la confianza que yo deposito en Cristo como Salvador. Una confianza que tiene que ir más allá de mis labios, más allá de mis palabras. Y esa es la razón por la que Cristo dice en un momento dado que en el día del juicio muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre nosotros hicimos milagros, en tu nombre nosotros predicamos, y yo le voy a decir, fuera de mí, porque yo nunca os conocí, porque hay mucha gente que está confiando que es salva y no lo es. Y está confiando que es salva y no lo es porque no ha entendido esta doctrina y no ha hecho esta enseñanza parte de su corazón, parte de su vida, sino que la tiene como una idea en la cabeza simplemente. Entonces, para comenzar a explicar esto que pudiera traer salvación a personas aquí, aún hoy, escucha lo que este texto de Romanos 3, 20 al 28 dice. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
por las obras de la ley, eso es, porque yo ore, porque yo ayune, porque yo lea la Biblia, porque yo me comporte así o asao, esas son las obras de la ley, las obras que la ley de Moisés estipulaba, nadie se puede salvar. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando yo abro la Biblia y leo los 10 mandamientos, eso es parte de la ley, y dice que yo tengo que amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, todo mi corazón, toda mi fuerza, no hay nadie que haya podido hacer eso, excepto Cristo. Entonces, si yo estoy contando con que yo voy a cumplir esa ley y esa ley me va a salvar, yo me voy a condenar, porque la ley es imposible de cumplir completamente, a menos que yo sea Cristo. Entonces el texto dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Lo que yo acabo de leer es el texto de Romanos 3, 20 al 28. En esencia, ¿qué es lo que el texto está diciendo para desmenuzar, poder detallar lo que acabamos de leer? La justicia de Dios, la santidad de Dios, que me permite a mí entrar al reino de los cielos, yo no la puedo obtener a menos que sea a través de Cristo. Y eso es verdad para todos los hombres, no hay distinción, no importa si tú eres dominicano, extranjero, judío, griego, blanco, de color. La razón por la que es así es porque todos pecaron, versículo 33, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. No hay nadie en este salón que no haya pecado. Por tanto, cada persona ha sido condenada al infierno a menos que Cristo haga algo. Entonces, nosotros tenemos personas que viven unas mejores que otras. Una vive un poco más moral que otras. Pero aún esos que viven la mejor vida moral han pecado. Y por tanto, quedan destituidos de la gloria de Dios. No pueden entrar a su gloria. Entonces, si eso es así para todo el mundo, ¿qué es lo que Dios ha hecho para cambiar esa condición? Bueno, el texto que leímos lo dice. Hablando de Cristo, dice, a quien Dios exhibió públicamente, en la cruz, públicamente lo crucificó, como propiciación, es una palabra grande teológica, pero implica básicamente el calmar la ira de Dios. La propiciación es el sacrificio de Cristo que calma la ira de Dios contra el pecado. La palabra revela que Dios estaba airado contra el pecado del hombre. Cuando Cristo se crucifica ahí en la cruz, Cristo entonces aplaca la ira de Dios contra el pecador. Entonces dice claramente que Dios exhibió a Cristo públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Cuando Cristo es crucificado, Dios dice, yo voy a perdonar el pecado, pero yo no lo voy a pasar por alto. De manera que alguien tiene que pagar por este pecado. Y ese alguien o es la humanidad entera que se va al infierno, o lo paga mi hijo en la cruz. Por tanto, Dios crucificó a su hijo en la cruz para que yo no tuviera que ir al infierno. Y por eso es que el texto dice que Dios hizo eso como demostración de su justicia. Dios aplicó su justicia a Cristo, demostró que Él es justo, demostró que Él no iba a pasar por alto el pecado, sino que más bien lo iba a condenar. Entonces dice que Él lo hizo en Cristo porque Él había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios, en cierta medida, había perdonado el pecado del hombre hasta ese momento, pero llegado Cristo, Cristo iba a venir a pagar lo que hasta ese momento nadie había podido pagar. Y con eso Dios estaba demostrando, primero, que Él es justo. ¿Por qué es justo? Porque hizo pagar por el pecado.
a su propio Hijo. Y en segundo lugar, que Dios es también el que justifica, el que me declara salvo, el que me declara justo para entrar al reino de los cielos. Y lo hace cuando yo pongo mi fe en su Hijo, que murió por mí para el perdón de los pecados, de manera que Él demuestra su justicia en la cruz, y a través de hacer eso, al mismo tiempo, la cruz me permite ser declarado justo posteriormente. Entonces dices, ¿de qué nos vamos a jactar? ¿De qué nos vamos a enorgullecer si en realidad la salvación no depende de mí? Depende de lo que Cristo hizo. Pablo dice, ¿nos vamos a jactar por la ley? ¿Por las obras de la ley? No, por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado o salvado por fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, en otras palabras, el texto también revela que la salvación es algo que Dios da. De ahí la palabra monergismo. Monergismo implica una sola persona, una sola cosa. A veces en medicina nosotros unimos dos antibióticos y esos dos antibióticos juntos crean un efecto mayor. A eso llamamos sinergismo. Dos cosas actúan juntas para producir algo mayor. Entonces, algunos piensan que la salvación es entre Dios y el hombre actuando juntos y obtenemos salvación. A eso llamaríamos sinergismo. La palabra revela que yo no contribuyo en nada a mi salvación, que la salvación es un monergismo, es completamente de Dios. Que es lo que el texto de Efesios 2, 8 y 9 revela, que lo vamos a ver un poco más adelante, donde se dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, que es por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que cuando yo me presento al reino de los cielos, en mi último día para juicio, cuando muero, y Dios me dice, me hiciera una pregunta, ok, ¿por qué yo debiera dejarte entrar a mi reino? Si yo comienzo a citar cosas que yo hice, bueno, yo iba a la IBI, bueno, yo iba al grupo PANA, yo iba al grupo GAP, yo iba al grupo YAD. Mientras yo vaya por ahí, Dios me va a decir, ok, te quedaste afuera. Porque nada de eso contribuye a que tú entres aquí. Ahora, si hay otro al lado mío que dice, bueno, yo no tengo nada que contar, excepto que yo un día entendí que yo era un pecador, que Cristo fue a la cruz, que tú lo crucificaste en la cruz y demostraste tu justicia, que tú eres justo porque condenaste el pecado sobre sus hombros. Y que el día que yo creí, entonces, tú me justificaste, me declaraste justo, me diste la santidad de Cristo. Y ahora yo estoy aquí, no porque yo tengo nada bueno en mí, sino porque Cristo me ha cubierto con su santidad. Si esa es mi declaración, el Padre me va a decir, bienvenido al reino de los cielos. Y luego, si alguien adentro me pregunta, me dice, ¿pero tú ibas al grupo de jóvenes? Sí, yo iba al grupo de jóvenes. ¿Y a qué iglesia tú ibas? Bueno, yo iba a la IBI. ¿Y tú leías la Biblia? Sí, yo leía la Biblia. ¿Y es por eso que tú estás aquí adentro? No, por nada de eso. Sino que yo hago todo eso porque ya yo estaba adentro. Y estando adentro, yo disfrutaba hacer eso. Pero nada de esas cosas me entraron. Escucha cómo el texto, de nuevo, dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Aparte de la ley, la justicia de Dios, que ya dijimos que se refería a lo que en inglés llaman righteousness, la santidad de Cristo, el carácter moral de Dios, ha sido manifestada aparte de la ley. La ley no tiene nada que ver con eso. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, esa justicia yo la gano básicamente a través de creer en la persona de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a la hora que Cristo paga por los pecados de los hombres en la cruz? ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo creo en Él? Bueno, cuando Cristo va a la cruz, Cristo es tratado en la cruz como si Él hubiera vivido mi vida. La razón por la que Cristo es crucificado, la razón por la que Cristo sufre en la cruz, es porque el Padre vio todos mis pecados que yo iba a cometer y se lo cargó a Cristo en la cruz. Y en esencia le hizo pagar lo que yo tenía que pagar. Literalmente. La razón por la que Cristo sufre como un infierno en la cruz, donde el mismo Padre en un momento dado lo abandona y Él grita, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?
es porque eso es lo que a mí me tocaba. A mí me tocaba ser abandonado en el infierno, ser condenado en el infierno, y para que no me pasara, Cristo va a la cruz y paga por mis pecados. Y luego entonces yo nazco. Y un día, quizá a la edad de 15 años, de 12, de 10, de 18, de 22, yo le entrego mi vida a Cristo. Entonces ese día que eso ocurre, Dios me transfiere ahora la santidad de Cristo a mi vida. Y eso es lo que se ha llamado imputación. Imputación viene del latín imputare, que implica cargar a la cuenta del otro. Entonces mis pecados se lo cargaron a la cuenta de Cristo. Bueno, pues si Cristo cargó con mis pecados, Él tiene que morir. Él merece la muerte. De tal manera que cuando Cristo decide cargar con mis pecados, Cristo tiene que morir porque Él merece la muerte. ¿Por qué? Porque Él tiene mis pecados sobre sus hombros. Y entonces, el día que yo creo, Cristo, por su misericordia, el día que yo deposito mi confianza, mi fe en Él, Él toma su santidad y me la carga a mi cuenta, me la entrega, me la regala. Me dice, ok, de aquí en adelante, tú tienes el carácter moral de Dios contado en tu cuenta como si fuera tuyo, pero no lo es. De manera que, si yo debiera $1,000,000 de pesos en el banco, y tú vienes y abres una cuenta en el mismo banco, y depositas $1,000,000 de pesos en otra cuenta, y tú le dices al banco, mira, ese $1,000,000 de pesos que yo deposité ahí, transfiéreselo a la cuenta de Miguel Núñez, que está en deuda. Entonces el banco hace la transferencia, me canceló la deuda. Pero ahora resulta que yo digo, tú me preguntas, ¿y tu deuda? Y digo, no, me la perdonaron. Y tú me dices, pero así, gratuitamente. Yo pudiera decirte, sí, no me costó un centavo. No me costó a mí, pero a otra gente le costó $1,000,000 de pesos que tuvo que depositarlo en otra cuenta. De esa misma manera, mi salvación a mí no me ha costado nada, pero alguien pagó por mí. Y esa persona que pagó por mí es la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo el banco hace la transferencia de dinero de una cuenta a otra? Bueno, yo tengo que llenar una serie de papeles o en el internet. ¿Cómo Dios me transfiere la santidad de Cristo a mí el día que yo creo por fe y le entrego a Cristo mi vida confiando completamente en que yo no puedo ser salvo de ninguna otra manera? La salvación, en el Antiguo Testamento, la gente malentendió la salvación y pensó que cumpliendo las obras de la ley iba a ser salvo. Pero desde el Antiguo Testamento se reveló que la salvación no era por obras, sino por fe. Nota cómo en Génesis 15 dice que Abraham creyó en el Señor y se le reconoció o se le contó por justicia. Justicia, recuerde, carácter moral, righteousness en inglés, para aquellos de ustedes que conocen el idioma inglés. Mira lo que dice Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. De manera que en ningún momento la palabra de Dios revela que Abraham fue salvo porque pudo sacrificar a su hijo o estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo como Dios se lo había pedido. En ningún momento la palabra revela que Abraham fue salvo porque de alguna forma él hizo obras que Dios consideró tan grandes, tan buenas. No. Abraham fue salvo porque Dios le contó como justicia, le entregó su carácter moral, lo declaró justo después que Abraham le creyó a Dios y Dios le contó eso como algo válido. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, vuelve y se enfatiza la misma idea en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Una vez más, la palabra que ahí aparece traducida como contado es logizomai, que implica tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta del otro, que fue lo que yo acababa de explicar. Se tomó algo que le pertenece a Cristo, su santidad, y se le contó como bueno y válido a otro, caso es el Salvador. Volviendo al Antiguo Testamento, para que podamos entender que Dios ya había revelado desde siempre
que yo soy salvo no por obras, sino por fe, el profeta Habacuc escribió en 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá, no por sus obras. Más adelante nosotros vamos a tener tiempo de poder hacer preguntas y aclarar estas cosas, pero yo quería ir dejando sentado el número de versículos bíblicos que afirman desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que mi salvación es por fe solamente. Eso no era lo que Roma entendía, eso no es lo que la Iglesia Católica aún en el día de hoy entiende. Cuando Lutero declaró la reforma porque en ese momento la iglesia enseñaba incluso que tú podías tener perdón de pecado por dinero, que fue lo que se llamó venta de las indulgencias. En otras palabras, yo podía dar una donación de $100 para usar una moneda del día de hoy y decir esos $100 es por los pecados que yo he cometido en el último año. Y la iglesia me daba un certificado, me daban un papel firmado como que mis pecados habían sido perdonados, lo que se llamó la venta de las indulgencias. Eso irritó a Lutero de sobremanera. Y Lutero dice, pero ¿cómo es posible que nosotros podamos enseñar una cosa así? Porque la gente se está yendo al infierno mientras está comprando indulgencias, perdón de pecado, creyendo todo el tiempo que está comprando salvación. Entonces Lutero clava 95 tesis, 95 enseñanzas en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y en esas 95 tesis, Lutero no estaba tratando de separarse de la iglesia de Roma. Lutero estaba invitando a la iglesia de Roma a discutir con él cómo es que el pecador se salva. Y Lutero insistía, el pecador no se salva porque pague dinero, porque haga obras de la ley, porque visite una catedral, porque vaya a una de las reliquias. Una de las reliquias eran cosas del pasado que supuestamente pertenecieron o a Jesús o a María o a santos, y tú ibas y la visitaba y la besaba o hacía algún tipo de sacrificio. Lutero insistía, la gente no se salva por nada de eso. Es por gracia a través de una confianza depositada en la persona de Jesús. Entonces mira Efesios 2, 8 y 9, como ya citamos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no tiene nada que ver con nosotros, no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? Hay mucha gente, usted me ha visto hacerlo a mí mismo, hacer un llamado de salvación, donde al final de un sermón nosotros preguntamos si hay gente que ha recibido convicción de pecado, que se sienta que es pecador, que tenga deseo de ser perdonado, que Dios haya puesto en su corazón el deseo de arrepentirse y recibir perdón de pecado ese día y entonces entregar su vida a Cristo. Y hay mucha gente que se para o levanta la mano, en alguna iglesia lo hacen pasar adelante. Y sin embargo, mucha de esa gente que hace eso no es salva. Porque yo puedo hacer todo eso, yo puedo levantar la mano, pasar adelante, yo puedo ir y bautizarme, y eso no dice que yo he hecho genuinamente, sinceramente, un compromiso con Dios que me permita tener salvación. Entonces, alguien pudiera preguntarme, entonces, ¿cómo yo sé? Bueno, esto es lo que los reformadores, aquellos que estuvieron en la época de Lutero luchando por la fe, lo que ellos entendían. Que la fe que verdaderamente trae salvación tiene 3 componentes. Uno de esos componentes, ellos usaban el lenguaje latín para escribir en esa época, notitia, que implica conocimiento. Entonces, si yo tengo notitia, conocimiento, eso implica yo sé que Jesús es Salvador. Yo necesito eso, pero eso no me salva. Porque Santiago dice que los demonios saben o creen en Dios y ellos tiemblan. O sea, tú le preguntas a un demonio, tú le preguntas a Satanás, ¿tú sabes si Cristo es Salvador? Sí, Cristo es Salvador. De manera que creer que Cristo es Salvador no me salva. Lo próximo es que los reformadores entendieron es que la fe que salva requiere un segundo componente que ellos llamaron ascensus, de donde viene la palabra asentir. Asentir es esto. Miguel, ¿tú comiste hoy? Yo muevo mi cabeza, digo que sí, yo asentí. Entonces yo tengo que asentir o afirmar que verdaderamente Cristo es Salvador.
O pudiera incluso decir mi Salvador. Pero eso no me salva todavía. Porque hay gente que dice que Cristo, si tú paras a un dominicano en la calle o un latinoamericano en la calle y le pregunta en sentido general al latinoamericano, que todavía tenemos un trasfondo muy católico, que si ellos creen que Cristo es tu Salvador, la gran mayoría va a decir sí. La gran mayoría no tiene salvación. La razón por la que eso ocurre es porque la gran mayoría de la gente que dice que sí, cuando vive su vida, no vive una vida de alguien que ha depositado la confianza en Cristo verdaderamente como Salvador. Entonces los reformadores decían que la fe que me salva requiere también de algo que ellos llamaron fiducia, que implica confianza. Si tú le preguntas a Satanás, ¿tú tienes confianza en Cristo como Salvador? Te va a decir no. Pero si tú le preguntas que si él cree que Cristo es Salvador del mundo, él te va a decir que sí. Entonces yo necesito creer, yo necesito el conocimiento, yo necesito incluso asentir que Él es mi Salvador. Pero después que yo asiento que Él es mi Salvador, yo necesito poner mi confianza en Él de que no hay ninguna obra que yo pueda hacer que me pueda limpiar de pecado y que lo único que puede hacer eso es el que yo le entregue mi vida después de haberme arrepentido y que Él me haya perdonado. Entonces algunos pudieran preguntar, pudiera hacer esta noche, entonces si las obras no me salvan, ¿para qué las hago? Pastor, si las obras no lo salvan, ¿para qué usted predica? Si las obras no lo salvan, ¿para qué lee la Biblia? Si las obras no lo salvan, ¿para qué ora? Si las obras no lo salvan, ¿para qué hace un bien a otro? Bueno, esa era la pregunta que Santiago quería hacerle a algunos que decían ser salvos y no tenían obras. Entonces el libro de Santiago nos ayuda a entender cuál es el papel de las obras. Déjame ilustrarlo de esta forma. Algunos de ustedes estarán en la universidad, no sé si alguno estudia ingeniería. ¿Alguno estudia ingeniería aquí? Ok. Ingeniería civil. Ok, hay por lo menos 1, 2, 3. Ok, ellos están estudiando ingeniería civil. Ellos no están haciendo obras ahora mismo porque están estudiando, ¿cierto? Entonces ahora va a llegar un momento que ellos se van a graduar sin nunca haber hecho una casa, ¿cierto? Porque están estudiando. Entonces luego de ser ingeniero y de tener un título que dice se graduó de ingeniero, mira mi título ahí, comienzan a construir y hacen una casa, 2 casas, 3 casas. Yo le voy a preguntar si esas casas que ellos hicieron contribuyeron a su graduación de ingeniero. No, porque ellos la hicieron después que eran ingenieros, ¿cierto? Entonces, ¿para qué les sirven las casas? Para demostrar que ellos son ingenieros, porque si yo les digo a Olga, ¿tú eres ingeniero? Sí. ¿Qué tú has construido? Nada. ¿Y cuando tú te graduaste? Hace 15 años. ¿Y tú no has hecho nada? No, nada, pero tú eres ingeniero. Sí. ¿Tú estás seguro? Sí. No, no te lo creo. ¿Tú te das cuenta cuál es el rol de las obras? Las obras son las evidencias de que yo me gradué. No son las obras requisito para yo graduarme. Para salvación es exactamente igual. Las obras, como leer la Biblia, ir a la iglesia y demás, yo no hago eso para graduarme de cristiano. Yo recibo salvación y después que tengo salvación, yo hago esas cosas y cuando alguien me pregunta, ven acá, ¿y cómo yo sé que tú eres cristiano? Bueno, mira, tú no puedes ver mi corazón. Pero yo te puedo decir que yo leo la Biblia porque a mí me encanta leer la Biblia. Yo te puedo decir que a mí me gusta ayudar al otro porque Dios ha puesto en mí un deseo de ayudar al otro. Yo te puedo decir que yo predico porque cuando yo predico yo disfruto lo que estoy haciendo. Entonces ahora eso que yo hago es la evidencia de lo que soy. Yo no lo hago para llegar a hacer algo, sino la evidencia de lo que soy. Por ejemplo, una mata de mango da frutos. ¿Esa mata de mango es de mango después que da los mangos? ¿O era de mango antes de dar mangos? Era antes de dar mango, era de mango, ¿cierto? Entonces ella da mango. Usted pasa por el lado de una mata y no ve mango. Y usted nunca ha vivido en el campo ni nada. Y dice, yo no sé de qué es esa mata. Y después usted pasa 3 meses después y está llena de mango. Y usted dice, oh, una mata de mango. ¿Y cómo tú sabes que es de mango? ¿Cómo lo sabes? Por sus frutos. Pero era de mango antes.
De esa misma manera, la salvación, yo la conozco por mis frutos. Pero las obras, mis frutos, no me hacen cristiano y no me dan salvación. En la carta de Santiago había una confusión. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hombre o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Santiago está diciendo, si tú me dices que tú eres cristiano, y en realidad no hay evidencia en tu vida de que tú eres cristiano, no me digas que tú tienes fe, eso no es verdad. Tú no has nacido de nuevo. Cristo no vive en ti. ¿Y por qué, Santiago? Porque si Cristo viviera en ti, tú estarías haciendo las obras que Cristo haría, porque Él está haciendo salir esas obras desde adentro hacia afuera. Entonces Santiago dice en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está diciendo, tú me estás diciendo que tienes fe y no tienes obras. Y yo tengo toda la razón para dudar de tu fe, porque yo no veo la evidencia. Ahora Santiago dice, pero cuando tú me preguntes a mí de mi fe, yo te voy a mostrar mis obras y te voy a decir, tú esas obras son la evidencia de mi fe. Entonces ese es el rol de las obras en la vida del creyente. Déjame continuar hacia adelante. Versículo 2:20 de Santiago. ¿Está dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? La salvación es por fe solamente, pero no es una fe que está sola. Son dos cosas distintas. La salvación es por fe solamente en Cristo, pero la fe no está sola. ¿Y quién la acompaña? Las obras. Las obras que ahora tu corazón quiere hacer, que tu ser interior quiere llevar a cabo, porque tú tienes una nueva naturaleza que se deleita en hacer. Entonces la verdadera salvación siempre va acompañada de obras. Déjame continuar para no confundirlo más. En Santiago 2, hay un texto, versículo 21, que dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ahí parecería como si Santiago estuviera contradiciendo el resto de la palabra. Porque parecería que Santiago está diciendo que el hombre es salvo por la fe. Escucha, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. La razón por la que Santiago está expresando estas cosas de esa manera, porque cuando tú estudias la palabra de Dios, hay dos formas como la palabra justificada o justificado es usado. Una es la justificación delante de Dios y la otra es la justificación delante de los hombres. Entonces, delante de Dios yo soy justificado por la fe solamente. Dios me declara justo, ese es justificado, cuando yo deposito mi fe en Cristo. Pero ¿qué resulta? Que delante de los hombres, la manera como yo soy justificado es por las obras. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden ver mi fe, los hombres no pueden ver mi interior, no pueden conocer mi corazón, no pueden entrar adentro y decir, es verdad que Miguel tiene fe aquí adentro. Eso no se ve. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Mis obras. Entonces, delante de los hombres, nosotros somos justificados por las obras, porque las obras hablan del interior de mi corazón. Por eso que cuando Cristo dice, por sus frutos los conoceréis, lo que Cristo está diciendo es, porque Él hable bonito, porque Él exprese algo de salvación, no implica que Él es salvo. Entonces Jesús, ¿cómo sabemos? Por sus frutos. Entonces esos frutos, que es lo que yo puedo ver, producen en ese hombre una justificación
delante de los hombres que dice, tú ves, fulano es cristiano porque mira cómo obra, mira cómo vive, mira cómo está dedicado al Señor, a la obra, a su reino, a su causa. Entonces a eso que Santiago se está refiriendo. Porque Pablo, cuando habla en Romanos de la justificación, está tratando de explicar la naturaleza de la justificación, cómo ocurre la salvación. Cuando Santiago explica a la justificación, es acerca de la naturaleza de la fe que salva. En otras palabras, ¿cómo es la fe que produce salvación? Es una fe que tiene obras. Y ahí donde está lo que parecería ser una contradicción en uno o en el otro. La clave para entender a Santiago, en explicar la fe y las obras, es el versículo 18, segunda parte del capítulo 2. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Nota cómo él dice, yo te mostraré mi fe, o sea, ya yo la tengo. Y te la mostraré, no la voy a ganar, te la mostraré por las obras. Santiago en ningún momento dice, yo voy a ganar fe que me salva por las obras, sino que habiendo tenido fe ya, habiéndola depositado en Cristo, yo te la voy a mostrar. Y te la voy a mostrar a través de mis obras. Y luego el versículo 23 dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado ante Dios por la fe que él depositó en Cristo. Pero Abraham fue justificado ante los hombres por la obediencia incondicional de él ante los hombres. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, Abraham coge un grupo de leña, le dice a su hijo, no le dice vamos a sacrificarte, pero le dice vamos a caminar, y lo lleva al lugar donde lo va a sacrificar y lo ata a un altar y está a punto de crucificarlo. Entonces, cuando yo veo eso en la historia bíblica, yo digo, wow, Abraham verdaderamente le creyó a Dios. Entonces, él está justificado como salvo ante mí porque yo vi lo que él era capaz de hacer. Pero ante Dios, él le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Esa es otra historia. Eso es simplemente la confianza que puso en Dios. No voy a entrar en este tema aquí, pero una vez yo deposito mi confianza en Dios y Dios me declara justo, yo no vuelvo a pecar. Sí, yo vuelvo a pecar. Martín Lutero decía que nosotros estamos en una condición de, ellos usaban el latín, recuerden, simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador. En otras palabras, si yo me muero ahora, yo voy al cielo. ¿Y por qué vas al cielo? Porque Dios me declaró justo. Entonces yo soy justo ahora. Yo no me la gané, pero soy justo porque me declararon. ¿Implica eso, pastor, entonces que usted no va a pecar más? No, yo voy a pecar, claro. Quizá antes de que me acueste peco. Entonces, ¿cómo es eso? Que usted es justo y pecador. Porque eso es como es. Porque Cristo me declaró justo, pero hay una naturaleza pecadora que permanece en mí. Los miembros de mi cuerpo tienen deseos. Mi estómago le da hambre. A mi alma no le da hambre de comerse un filete o un pescado, pero a mi estómago sí. Yo tengo otros deseos también. Esos deseos son creados por los miembros de mi cuerpo, explica Pablo en Romanos 6 y 7. Ese cuerpo caído que yo tengo, que tiene deseos todavía, tiene deseos sexuales, tiene deseos de diferente tipo, a veces celo, a veces envidia. Eso está todavía en los miembros de mi cuerpo y me lleva a pecar. Pero cuando yo peco, el Espíritu que mora en mí me da convicción de pecado, me lleva al arrepentimiento, yo pido perdón y mi relación con Dios, que había sido afectada por el pecado, vuelve a ser restaurada. Entonces esa es la condición del hombre. Y esa es la razón por la que yo puedo predicar un sermón el domingo y usted dice, wow, qué sermón. Y en la tarde quizás yo le hablo mal a mi esposa, que no debí, y peco. Y alguien pudiera decir, pero él es un hipócrita porque mira, eso ni salvo es, porque mira el sermón que él predica y ahora cómo le habló a la esposa. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una condición doble. Eso no dice que estuvo bien que yo le hablara a mi esposa así, pero yo he sido declarado justo
y permanezco con una naturaleza pecadora que lamentablemente nos lleva a pecar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, lo que yo quiero hacer, muchas veces no hago. Y lo que no quiero hacer, muchas veces yo hago. Y entonces él dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es el cuerpo nuestro que está muriendo, que lo llevaba a pecar y que me lleva a mí a pecar. Y él dice, ¿de cuándo que yo voy a salir de este cuerpo de muerte? Y ahí mismo él da la respuesta. Pero gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me da la salvación a pesar de mi cuerpo de muerte, es Cristo Jesús. La salvación es por fe, pero sin la gracia de Dios yo no podría ser salvo. Porque el día que yo le deposito a Cristo mi fe, mi confianza, resulta que esa fe todavía es deficiente. Esa fe no es perfecta. No sé cuántos de ustedes han tenido miedo en algún momento. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo en algún momento? Levantemos la mano. Okay. Porque los que no levantaron la mano es porque tienen miedo de levantarla. Entonces ya acabamos de probar que todos hemos tenido miedo. Ok, sin embargo, de eso que levantamos la mano, hemos puesto nuestra confianza plena en Jesús. Pero ¿sabes qué? Si realmente fuera tan plena, no tuviéramos miedo. La razón por la que seguimos experimentando temores es porque esa fe no es completa. Entonces, si es por fe y mi fe es deficiente, ¿cómo me salvo? Porque la gracia de Dios llena la diferencia entre lo incompleto de mi fe y lo completo que debería ser. La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Me entendieron? Es como que yo vaya a un restaurante y quiera comprar una comida, por así decirlo, y entonces el dinero que tengo no me da. Y el dueño me dice, ok, pero ¿cuánto tú tienes? Bueno, tengo 200 pesos. Y él dice, bueno, cuesta 250 pesos, te la voy a entregar. Y me la entrega. Mi efectivo era deficiente. Pero como él tuvo gracia conmigo, me contó los 200 pesos como si hubiesen sido 250 y me entregó el alimento. De esa misma manera, mi fe es incompleta, es deficiente, pero como es por gracia a través de la fe, la gracia de Dios hace la diferencia. Lutero o Melanchthon, no recuerdo cuál de los dos, Melanchthon era como el ayudante de Lutero, decían, el Evangelio descansa completamente fuera de ti. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querían decir ellos con esto? Que la salvación que está descrita en el Evangelio no está en mí esa salvación. Es algo que está fuera de mí. Entonces, ¿en quién está? En Cristo. Y solamente en Cristo. Por eso es que es salvación por fe solamente en Cristo solamente. Y eso me ayuda a entender a mí cómo se da. Déjame continuar. Mira cómo el apóstol Pablo escribe a los Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un judío fariseo con mucho celo por las obras de Dios, y teniendo celo por las obras de Dios, creyendo en el Dios del Antiguo Testamento, estaba condenado, estaba sin salvación, iba en camino al infierno, todo el tiempo pensando que iba camino a la gloria. Entonces llega un momento en que Cristo lo encuentra, le da convicción de pecado, él se arrepiente, y Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando yo era fariseo y perseguía a la iglesia, yo me creía un cumplidor de la ley. Y por eso él dice en un momento dado, yo era fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible. Pablo realmente creía que él cumplía con la ley. Y él dice, pero cuando Cristo me abrió los ojos, todo eso que yo consideraba importante, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, todo eso era basura, porque nada de eso me dio salvación.
Entonces escucha lo que él dice finalmente. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, no teniendo mi propio carácter moral derivado de cumplir la ley, como yo creía que yo tenía, dice, no, ya no, sino la que es por la fe en Cristo. Ahora sí, ahora que yo entendí, ahora que yo me arrepentí, ahora yo tengo una santidad y un carácter moral ganado por la fe en Cristo. Esa justicia o carácter moral procede de Dios sobre la base de la fe, no de las obras. Dios la entrega, basado en la confianza que hemos venido explicando todo el tiempo. Pablo le escribe más adelante a los Corintios en su segunda carta, 5:21, y escribe lo siguiente al final. Al que no conoció pecado, Cristo, le hizo pecado, le cargó mis pecados por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es exactamente lo que yo vengo explicando desde el mismo inicio. Aquel que no conoció pecado, Dios Padre lo llevó a la cruz, lo exhibió públicamente, lo clavó allí, le cargó mis pecados, para que luego, el día que yo creyera, yo pudiera llegar a ser justicia de Dios, rectitud moral de Dios, santidad de Dios en él, declarado justo en él. Y eso ocurrió de la manera que lo hemos estado explicando desde el mismo inicio. Déjame hacer un paréntesis ahí y decir, en la cruz, Cristo no se vuelve un pecador. No podemos confundir esas cosas. Porque Cristo, como Dios, no puede pasar a ser pecador. En la cruz, Cristo carga con mis pecados, lo que implica que Dios Padre lo trata como si Él fuera culpable de mis pecados, pero en realidad Él no se volvió pecador. Él fue tratado como si hubiese sido pecador. Y entonces Él paga la paga por cada uno de esos pecados. Ok, déjame continuar. Hemos consumido la hora y quisiera darle tiempo de que pudieran hacer algunas preguntas. Entonces voy a ir concluyendo. La salvación, que es por fe, me da una justicia o santidad o carácter moral que proviene de Dios, en primer lugar. Número 2, es lograda independientemente del hombre. Entonces, si es independientemente del hombre, ¿cómo es que llega al hombre? Porque es lograda por Cristo. ¿Cuándo la logró Cristo? Escucha todo lo que Cristo hizo. Cristo no simplemente vino a morir por mí. Cristo vino a cumplir la ley. Si Cristo no cumple la ley y se hubiese sacrificado, su cruz no hubiese valido nada. Lo que califica y hace posible que Cristo fuera a la cruz no fue simplemente que Él era Dios. Eso fue importante. Pero como Dios, Él tuvo que venir, encarnarse, vivir en la tierra, cumplir todas las obras de la ley que era necesaria para salvación, y yo no la podía cumplir. Entonces, cuando Él vive la ley, cumple con la ley, eso lo califica para ir a la cruz y morir en mi lugar. Entonces, esa justicia es lograda independientemente del hombre porque la logra Cristo, cumpliendo la ley, luego muriendo en mi lugar. Es un don, es un regalo, no me la puedo ganar. Es dada independientemente de las obras, como hemos venido explicando. Es imputada implica cargada, entonces esa santidad que yo gano para entrar al reino de los cielos, me la imputaron, me la cargaron a mi vida como si fuera mía, pero sin serlo. Es dada a los impíos, porque cuando Dios me da su santidad, Él no me la entrega por lo bueno que yo he sido, Él no me la entrega por lo santo que yo he vivido. Esa es mi condición de impío, que Él me la entrega, y cuando me la entrega, ahora soy salvo. Entonces es dada a los impíos, es recibida por fe, como venimos explicando, entregada después que yo deposito mi confianza en Cristo. Es la persona y la obediencia de Cristo con su obra de expiación, es lo que yo acabo de explicar. Es la persona y su obra de obediencia, el cumplimiento de la ley completa a lo largo de la vida de Jesús y luego el morir en la cruz por mi pecado. Eso es lo que permite que eventualmente a mí me entreguen su santidad. Y es dada a mi persona como resultado de mi unión con Cristo el día que yo creo. Por eso que el apóstol Pablo continuamente dice que estamos en Cristo. Aunque yo no veo a Cristo, mi estado es
en Cristo. La razón por la que yo no me pierdo, ¿sabe por qué? Porque estoy dentro del sobre. ¿Quién es el sobre? Cristo. Para yo perderme, tiene que perderse Cristo y ahora habría problema. Pero como Cristo no se puede perder, yo no me puedo perder. Y no me puedo perder porque estoy dentro de Él. Estoy atado a Él permanentemente. Para que la carta que está dentro se tiña de sangre, por ejemplo, tiene que teñirse el sobre. Y el sobre es Cristo, ¿cierto? Entonces, para que a mí me pase algo en la vida, como un accidente de carro esta noche se me pasara, tiene que pasar por el consentimiento de Cristo primero. Porque Él es el sobre dentro de quien yo estoy. De manera que si usted escucha mañana, el pastor tuvo un accidente y no pudo predicar mañana, o se murió esta noche, recuerde que eso pasó por Cristo primero. Y que Cristo dijo, está bien que se muera esta noche, porque yo lo estoy esperando. Y yo le he hecho una invitación, y esa invitación no puede fallar. Hoy era el día de su graduación, hoy estamos esperando el reino de los cielos, hoy estamos celebrando con Él, y mañana búsquense otro pastor, porque Él no va a estar ahí. Entonces, eso es como la fe me une a Cristo permanentemente. Hubo algunas cosas que yo dejé fuera para no complicar más el tema, pero creo que entregué lo que usted pudiera asimilar, que le permitiera hacer preguntas ahora, para que pueda entender mejor su salvación. O quién sabe, si esta noche Dios quiera dar salvación a alguno que no lo tenía.